Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Revista 110, Coral 39, HIJB 830 AM. Doctor Espinosa, buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la Revista Antes 110. de irnos más lejos, acláreme sáqueme de duda con dos cosas. Primero, vamos a ver. Entonces, 321 demandas judiciales a los médicos. Oye, 207 de carácter civil. ¿Qué ¿Qué acción de un médico puede conllevar a una acción, una demanda de carácter civil? Una falta en el ejercicio de su función, en este caso, que no haya causado, digamos, una lesión física de importancia, ¿eh? Y la parte agraviada prefiere ir a un tribunal civil a reclamar la indemnización correspondiente, por ejemplo. Ok, sí, es algo que por dinero se puede dejar así. Claro. Ah, bien, sí. Y las penales. Eso puede ser también cuestiones, eso podría referirse quizá a cuestiones personales, ya no necesariamente de práctica médica, sino de Bueno, cuestiones. puede estar vinculada a práctica médica, una mala práctica en la que el paciente entiende que en la intervención no se llevaron los procedimientos adecuados, o imagínate que hubo una incisión más allá de la requerida y él entiende que eso le produce un daño, puede recurrir a la justicia penal, o en los casos de pacientes que fallecen, sus familiares acuden a la justicia penal. Y puede considerarse estafa o alguien someter por estafa a un médico que le ofreció un resultado tras un procedimiento y eso no satisfizo las expectativas ni tuvo el efecto deseado. No, es muy difícil que un médico oferte resultados, porque los médicos tienen claro cuál es la naturaleza de su obligación. Es una obligación de medio, no de resultado. Entonces no hay cabida a eso. Te podrá quedar inconforme después del procedimiento, pero no porque le prometieron que iba a quedar. Bueno, así es la cosa. Doctor Espinosa, entonces ya salió más cara la sal que el chivo con la gente de Embraer. Bueno, a partir de las informaciones que ofrecen los principales medios, efectivamente que el negocio del capa-perro parece que fue ese. Porque en el caso de República Dominicana, una negociación de alrededor de 100 millones de dólares, que es lo que destapa el escándalo, y terminar pagando 205 o 207 millones entre multa e indemnización a los Estados Unidos, evidentemente que no fue el gran negocio para ellos, aunque también hay que señalar que se habla de que esta empresa también facilitó recursos, dádivas de carácter corrupta también en Arabia Saudita y en Mozambique. Parece que es una práctica de esta empresa establecer negociaciones sobre la base de estar ofertando soborno para lograr realizar sus negociaciones. Hay que ver ahora el impacto, esta admisión por parte de esta empresa en los Estados Unidos, qué impacto tiene en el proceso que se está llevando en la República Dominicana y hasta dónde llega el tema. Si efectivamente se queda en las personas que han sido señaladas hasta ahora y que le han impuesto medidas de coerción, o si efectivamente hay otros involucrados. Se ha hablado del Senado, por eso parece que se le echó un poco de tierra. Sí. Y después del escándalo aquel, jamás se ha vuelto a mencionar el tema de los senadores o diputados, si es que hay alguno vinculado a este hecho que había estado sonando durante mucho tiempo en el país, pero que finalmente, a iniciativa de autoridades extranjeras en sus países, pues tuvo la repercusión que debía tener en la República Dominicana. Pero, Junior, y habiéndose ya dicho y habiendo admitido una parte de, como lo hace Embraer ante Estados Unidos, todo eso, que hubo un soborno entonces,
que eso puede añadirse, esa declaración puede ser añadida al expediente que se sigue contra esas personas o a las acusaciones que se le pudieran hacer aquí en República Dominicana a los que se señalan como receptores de esa coima, vamos a decir. Evidentemente que será algún elemento probatorio que usarán las autoridades, porque si la empresa que otorga el soborno dice, yo se lo entregué a Juan y a Pedro, y Juan y Pedro son los que están siendo investigados, pues eso fortalece la demanda y el sometimiento que se ha hecho en la República Dominicana. Por eso que te digo que esto le pone también en bandeja de plata, según mi percepción, a la Procuraduría y a la Justicia el asunto. No, aunque aquí... Y al gobierno en que se hizo la transacción también. El gobierno que se hizo la transacción no se la pone en bandeja de plata. Le complica la situación. A él, lógicamente. Ajá. Si eso se queda ahí, no hay problema. Porque un hecho tangible, no una conjetura tampoco. Claro. Si se quedó en los dos empresarios y en los dos oficiales que han sido involucrados y que se le dictó medida de coerción, pues no hay problema. No hay problema. El Senado queda muy bien, gracias. Y posiblemente el gobierno de ese entonces también, aunque hay decisiones, lo que pasa es que a veces es difícil establecer la responsabilidad del jefe, pero hay decisiones que se toman que si no están avaladas por la máxima autoridad, no se ejecuta. No todo se firma, ¿no? Ni se realiza, independientemente de que se firme o no se firme. Pero esas son las dificultades que establece. Y de hecho, imagínate, no creo que haya un documento, Carlos, tú que hablas de firma, donde esta persona hayan recibido ese soborno. Porque recuérdate que la corrupción, una de sus grandes dificultades es que no deja rastro. Que el más serio es el que mejor esconde la prueba. Eso es uno de los grandes problemas. Por eso tú ves lo difícil que muchas veces se hace lograr una condena de carácter penal para las personas imputadas de hechos de corrupción. Entonces son de los desafíos que tienen las autoridades al momento de evaluar este tema, que definitivamente se ha convertido, yo creo, en la gran pandemia de finales del siglo pasado y de por las consecuencias directas que genera en los estados este tipo de situaciones, toda vez que limita mucho la capacidad de desarrollo y de fortalecimiento institucional, sobre todo en países como los nuestros, donde las debilidades del Poder Judicial permite que ocurran hechos de esta naturaleza con bastante frecuencia, sin las debidas consecuencias que ameritan para poder ponerle coto a este tipo de situaciones. En otro orden, Carlos, hablabas tú de la intervención de la Iglesia en el conflicto de Venezuela. Yo creo que no es nuevo, lo nuevo es que se haya dicho que hay un emisario directo luego de la visita de Maduro, porque si tú recordarás, cuando iniciaron las conversaciones, hará ya 1 o 2 años, entre Maduro y la oposición en el Palacio presidencial venezolano, que inclusive las rondas eran televisadas, ahí participaban autoridades de la Iglesia Católica local venezolana. Por lo tanto, no es un elemento nuevo como tal, sino la reafirmación de la intervención y la mediación que desde hace tiempo ha estado llevando a cabo la Iglesia Católica en Venezuela. Ahora, vamos a ver en la medida... ¿Y dónde el Papa? Eso? Bueno, posiblemente la visita del Papa estaba programada, y cualquier visita que hiciera Maduro durante este periodo, con los niveles de conflictividad, claro que va a llamar la atención, y que después de visitarlo, pues se anuncie el reinicio de los diálogos, también llama la atención, pero yo no creo que sea malo. No hay que verlo como malo, ni como una agudización mayor de la crisis,
porque más aguda de lo que está no puede estar, a partir de las cosas que uno recibe. No es una extrema unción a un gobierno que le están dando tampoco. No, yo no creo. Es que porque es que yo veo a veces cuando se acude a esas cosas, así como estábamos hablando los otros días, mira, de que si Roberto Rosario estaba hablando de su legado, era como que estaba tirando la toalla, así como estamos hablando también de que cuando la gente habla de que estoy dejando el legado de tal cosa, es porque ya se va a entregar la posición. Ayer cuando el doctor abordó el tema, a mí me da la impresión de que ya es cuando el doctor abordó el tema ayer, yo te decía que independientemente de los resultados de las elecciones legislativas en las que la oposición ganó mayoría, es evidente que no es cierto que el chavismo esté muerto. Eso no es verdad. Todavía tienen gente, importante cantidad de personas, que es sobre todo parte de ese apoyo, aparte, digamos, de lo que implica el poderío militar en Venezuela. Pero no se puede hablar de un chavismo muerto. Porque si fuera así, con todo lo que ha pasado en Venezuela, que muchas veces hay que recordar que hay una magnificación, yo he dicho, cuando a nosotros nos da cuando a Venezuela le da una tosecita, se dice que hay una pulmonía. Eso no quiere decir que no haya problema, pero el cerco mediático también, a veces le crea a uno el tema de la percepción que ha recurrido el doctor en los últimos días, de que las cosas son más graves de lo que uno piensa. Tú sabes que en cuanto a eso, las veces que, por eso es que yo un fundamento a veces de las cosas que yo digo. Uno se pone a ver televisión por cable y uno ve el letrerito abajo que dice que pauta válida para la República Bolivariana de Venezuela. O sea, se habla de que, y ve también las fotos donde se hace publicidad, se hace, o sea, por la publicidad que se coloca y que uno ve en los medios, ya sea la televisión por cable o a través de las fotos de estadios, vista de amplio, de cómo está la situación en las calles de Venezuela, uno ve que hay una actividad empresarial importante, que si la cosa hubiese estado tan mala como dicen, a mí me da la impresión de que quizás no habría por qué anunciar productos porque no habría quien los comprara. A mí me da la impresión de que quizás, como tú dices, se dice más de lo que pasa. Pero no quiere decir esto que no haya problemas. No, claro. Evidentemente que hay problemas en Venezuela, y aquí lo importante es ver cómo, y yo reitero, cómo es que la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela va a sortear esta situación. Reitero que posiblemente esto se ha complicado por la falta de tacto político en algunas decisiones que han tomado y cómo se han manejado en los últimos tiempos. Fíjate toda la situación que se ha presentado con el tema del referéndum. La decisión de un tribunal de establecer que, por ejemplo, el 20% debe ser en cada uno de los departamentos de Venezuela, yo no sé si eso es nuevo, pero en los anteriores, en las anteriores situaciones nunca se planteó eso, de que debía ser así. Pero el hecho de que diferentes tribunales hayan anulado el proceso de recolección de firmas después de tantas intervenciones que ha hecho el presidente. Porque pero a lo la mejor simultaneidad de la decisión no te indica algún factor de sospecha, porque si son tribunales se supone que son independientes, pero el hecho de que al mismo tiempo varios tribunales hayan objetado la consulta, eso parece una acción coordinada. Lo que te digo es que muchas veces se cometen errores políticos en la conducción que llevan interpretaciones como esa. Posiblemente las decisiones sean correctas y tengan su fundamento. A lo mejor es de todo cierto que en el proceso de recolección de firmas hay personas que murieron, porque eso ocurre. Aquí votaban los muertos. Y no solamente aquí, en muchos países se da esa situación. Pero dentro de todo ese maremoto, después de estar retrasando, salir ahora con este tipo de decisiones, claro que la deja entredicho. No quiere decir que no sean correctas, pero es el momento, la forma en cómo se establecen. De eso que se trata. Pero más allá de toda situación, hay que ver qué ocurre en los próximos días. Si efectivamente hay sinceridad
por parte del gobierno y por parte de la oposición, de tratar de encaminar a Venezuela, de superar la crisis económica y de avanzar en el aspecto político. Porque yo soy reiterativo en esto, en Venezuela hay más una crisis económica que una crisis política. Lo que pasa es que esa crisis económica está degenerando en la situación política que está viviendo Venezuela hoy. Porque es algo muy sencillo. Cuando la gente mejora, quiere seguir mejorando o mantener los niveles de superación que ha alcanzado. A Maduro lamentablemente le explotaron muchas cosas en las manos y no ha podido garantizar eso. Y eso se suma entonces a toda esta situación que está viviendo ese país y nos lleva al momento actual, donde parecería ser que no hay salida y que, como dicen algunos, en Venezuela en los próximos días va a haber estadillos sociales, sobre todo el país, pero lo que el país diga sobre Venezuela hay que leerlo de lejito, por los niveles de intereses que tiene ese grupo económico con cara a Venezuela y cuál ha sido su posición histórica luego del ascenso del chavismo al poder en Venezuela. Por lo tanto, vamos a seguir observando y apostar a que efectivamente el diálogo pueda ser constructivo, fructífero y que las partes piensen todos en Venezuela, no en sus intereses particulares, porque quizás parte de los problemas que hay ahí es eso, que nadie esté pensando en Venezuela, sino en sus intereses políticos. Uno llegar al poder, no sé si para superar lo que hay o para complicar la situación, y otro mantenerse independientemente de lo que esté pasando con la economía. Y así, definitivamente, no van a llegar a ningún lado. Ojalá las mediaciones puedan dar los resultados esperados y que los venezolanos puedan un poco bajar la tensión. Pues yo creo que eso ayuda también. Eso ayuda. Bajar la tensión, ver cómo también pueden romper ese cerco mediático internacional que afecta sensiblemente a Venezuela. Yo le hacía la historia a ustedes de que el jueves pasado vine en un taxi y casualmente me tocó un taxista venezolano que tiene ya 6 meses en el país y 1 mes taxiando. Él era militar allá, perdió el trabajo, pero no tiene una actitud antigobierno. Él entiende que hay problemas y pues son superables, pero que se quejaba que tiene 6 meses aquí y no ha podido observar una sola información en los medios de nada bueno que ocurre en Venezuela. Él dice, es increíble. Todo lo que veo son noticias negativas del gobierno y de lo que pasa en Venezuela. Ni una sola cosa positiva. Es como una vez una muchacha, había una protesta frente a la Embajada de Venezuela, incluso Chávez era gobierno todavía, y había un grupo de venezolanos residentes en el país reclamando cosas. Entonces uno se da cuenta, entonces un periodista notó algo, estaban protestando y una muchacha solitaria que pasó por ahí, que era venezolana, dice, ¿tú ves esos que están protestando? Entonces son los riquitos de Venezuela que están protestando ahí. Y empezó a hablarle al periodista de los programas sociales, de Chávez, de todo lo que él hacía. Incluso estableció hasta una manera muy peculiar, vamos a decir, de diferenciar a simple vista de quiénes son los riquitos de Venezuela que están protestando contra el gobierno, contra los pobres. Dice que los riquitos son los que usan siempre toda esa ropa con la bandera, las gorras y todo eso. Dice que son gente que incluso tienen que demuestran en sí una capacidad de financiamiento de su capacidad de protestar. Eso es lo que dicen. Bueno, todos esos elementos están presentes, porque hay que entender, en Venezuela hay una lucha desde que inició Chávez su gestión por el poder y por el control también de los medios de producción. Claro. Y eso es innegable. Vale. Y ellos no han tenido paz para gobernar tampoco. No, claro. En ningún momento. Vamos a una pausa, en breve los deportes con Feliz Decena.